Quien desee iniciar este momento de compartir y de conversatorio con Monseñor Ismael, está abierto este espacio. ¿Y quién va a hacer la pregunta? Ah, está por aquí, adelante. ¿Me recuerdas tu nombre? Eliana Álvarez Montero. Muy buenos días, Monseñor Ismael. Los niños que teníamos la curiosidad de preguntarle a qué grupo infantil usted perteneció en su infancia. Gracias, Eliana, por tu pregunta. En los tiempos de mi niñez, que ya ustedes pueden decir, tantos años, ¿no? No había propiamente la pastoral infantil como está organizada, pero en nuestra parroquia sí se trabajaba con los niños, especialmente en una actividad que era lo usual, lo acostumbrado en ese tiempo, era el catecismo parroquial. Por las tardes, después del almuerzo, hacia las 2 de la tarde, llegábamos los niños al templo, a la parroquia, me acuerdo de las bancas y empujándonos uno para aquí, otros para allá, cuadrándonos, y estaba la catequista, generalmente eran catequistas, para hacernos la catequesis, el catecismo se llamaba, el catecismo parroquial, y que la metodología era siguiendo en ese momento el catecismo astete, era el de la época, y aprendíamos a punta de preguntas y respuestas, y había que memorizar mucho, ¿no? Había que memorizar todas las preguntas y las respuestas. Eso era fundamentalmente el catecismo. No había muchas dinámicas de grupo como las hay ahora. Era una metodología muy sencilla, pregunta-respuesta, y también aprender las oraciones, ¿no? El Ave María, el Credo, todas esas oraciones. Esa era lo usual. Pero había una cosa interesante que era un estímulo para todos nosotros como niños, porque nos daban al final una boletica impresa con la impresión de la época en colores diversos, y nos daban esa boletica para certificar que íbamos yendo a todas los catecismos del domingo en la tarde en la parroquia, y uno tenía que guardarlas celosamente. Eso a veces había las peleas, porque quito como siempre los niños bregar que le quiten la boletica. Parecía un poquito a un ticket de esos que se utilizan en el cine, un poquito así, en ese pequeñito así. Entonces uno guardaba celosamente esas boleticas, porque al final del año le daban a uno un regalito, un estímulo, el que más tuviera, el que tuviera esas boleticas. Era más o menos de esa manera, de una manera muy sencilla que se hacía. Estaban los acólitos, pero curiosamente yo nunca fui acólito. Un hermano mío sí fue acólito, pero yo nunca fui acólito. Sin embargo, existía el grupo de los acólitos, como ha existido siempre en las parroquias. Y de esa manera, en nuestro pueblo, allá en Suaita, como yo llamo Tierra Santa, allá transcurrió mi infancia, y ese es, digamos, como el grupo concreto al que pertenecí como niño en ese momento. Gracias, Monseñor. ¿En dónde pasó su infancia, Monseñor Ismael? En Suaita. En Suaita, muy bien, sí estamos atentos, eso está muy bien. Monseñor, los amigos de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz también han preparado y han estado en este momento. ¿Dónde están los niños de Nuestra Señora de la Paz? Que se pongan de pie, por allí está, muy bien. Vamos a escucharlos. Buenos días, Monseñor. Mi nombre es Juan Esteban Liscano Calvete, vengo de la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Quisiera preguntarle, pues es que si puede contarnos algo de su familia. Gracias, Juan Esteban. Mi familia, siempre cuando piensa uno en la familia, lo hace con inmensa gratitud para con Dios y para con ellos. Mi familia, muy sencilla, una familia ya de Suaita, papá, mamá, 3 hermanas, 3 hermanos. Somos 7 hijos, 3 hermanos, 3 hermanas, papá y mamá. Ellos ya murieron, claro, hace un tiempo,
y por fortuna todos mis hermanos están vivos. Decía una familia allá del pueblo, mi papá estuvo trabajando un largo tiempo con los, en ese momento, correos nacionales. En ese momento no existía ni Telecom ni de estas, era correos nacionales y todavía se transmitía a través del, por señales, el telégrafo, ¿no? Entonces mi papá era guardalíneas, siempre había que tener las líneas de un pueblo a otro, entre Suaita, San José Suaita, Suaita y Santana, y Suaita y Chitará, que eran las líneas, tocaba mantenerlas siempre despejadas, que no hubiera ramas que estuvieran tocando la línea porque interfería. Y entonces él salía una vez cada 15 días y hacía el recorrido. Yo lo acompañé algunas veces a esos recorridos a pie, algunas veces, cuando iba el sábado, porque entre semana estábamos estudiando. Era un trabajo muy especial ahí en el pueblo que él hacía. Mi mamá pues dedicada al hogar, ella cosía muy bien, tenía su máquina, incluso ahorita que estoy en Suaita, ahí tenemos la máquina en la casa paterna todavía, una máquina PAF antigua, alemana, muy bonita, es un gran símbolo para nosotros. Mi papá después, cuando se pasaron de los telégrafos a Telecom ya una nueva manera, él salió, lo liquidaron y entonces él se dedicó a una finca que consiguió y de ahí de en adelante él se dedicó mucho a esa finca, donde disfrutábamos mucho, en vacaciones íbamos, en fin. Creyentes, profundamente creyentes, papá y mamá nos transmitieron la fe y era sagrada la costumbre de los primeros viernes. Los jueves, el día anterior, todos bajábamos, los que ya habíamos hecho la primera comunión, a confesarnos, con mi papá, con mi mamá y todos los que a confesarnos, porque el día siguiente era primer viernes y la misa era tempranito, como a las 5:30 de la mañana, antes de empezar el trabajo, sagradamente, y eran los 9 primeros viernes, pero siempre todos los primeros viernes teníamos esa costumbre. De manera que desde el punto de vista de la fe, la enorme gratitud porque nos transmitieron la fe de una manera así muy directa, muy sencilla, como lo siempre han sido nuestros padres. Y transcurrió pues una vida ordinaria, normal, con las dificultades propias de las aperturas económicas de ellos en un momento dado, pero siempre algo que agradecemos mucho, el anhelo de ellos de que estudiáramos, que saliéramos adelante. Por eso entramos a estudiar, era el colegio, en ese momento universitario de varones, donde yo entré, mis hermanas entraron al Colegio del Sagrado Corazón, y ahí iniciamos nuestros estudios y siempre ellos trabajando y muy preocupados siempre porque nosotros saliéramos adelante y que estudiáramos. Entonces uno no tiene con qué agradecer y valorar todo lo que ellos significaron para nosotros, pero sí, una familia sencilla, cristiana, de medianos recursos, es decir, la lucha cotidiana por la vida de la finca, pues empezaba a producir el café, el ganado, en fin, todo esto, pero siempre dentro de ese clima de relativa pobreza, porque en nuestros pueblos hay muchas limitaciones, ¿cierto? De todo, todavía las hay, y todavía en estos tiempos las existen, pero eso sirvió muchísimo de estímulo para trabajar y tener espíritu de superación. Bien, muchas gracias, Monseñor, por compartirnos por la familia tan importante en el momento del crecimiento. Monseñor, y nuestros amigos del COPI, del Comité Parroquial de Pastoral Infantil de la parroquia de San Martín de Porres, en este momento quieren dirigirse también a usted. Buenos días, Monseñor. Mi nombre es Diego Alejandro Marín, de la parroquia San Martín de Porres. A mí me gusta el fútbol y soy hincha del Atlético Nacional. Quisiera saber si a usted le gusta el fútbol y si es así, ¿de qué equipo es hincha? Bueno, Diego, le quiero preguntar antes una contrapregunta. ¿Quién ganó el campeonato del año pasado de fútbol en Colombia? Atlético Nacional. No, señor. Los niños dicen la verdad.
¿Quién ganó el año pasado el campeonato de fútbol? ¿Un estrella? Millonarios. Millos. Bueno, Atlético Nacional también ha ganado muchas estrellas, ha sido muy exitoso en los últimos tiempos, ¿no? Al punto que nos estamos disputando ahora las estrellas, ¿no? ¿Quién va adelante? ¿Quién tiene más o menos estrellas? Contesto a tu pregunta. Sí, a mí me ha gustado el fútbol, ¿no? Desde niño, allá detrás del balón, corriendo. Me ha gustado el fútbol. En su tiempo, cuando podía, jugaba. No era que jugara tan bien, jugaba ahí con todos los compañeros y todo. Pero después, ya en Bogotá, cuando estaba trabajando en Bogotá y estudiando en la universidad, pues allá tenía uno que elegir algún equipo de fútbol, porque era en ese momento o Millonarios o Santa Fe. Ahora hay otros, pero tocaba decidir, y yo me decidí por Millonarios desde entonces. Pero sí, yo disfruto mucho del fútbol, no tiene uno mucho tiempo para hacerle seguimiento, ¿cierto? Ustedes seguramente saben quiénes son los jugadores, cuántos goles han metido, qué número tienen en la espalda, cuántos faules, todo eso, cuándo los cambiaron, de dónde pasaron, nada, yo no tengo ni tiempo para eso, pero aprecio mucho el equipo, ¿no? Siempre, Millonarios, qué bueno. Y a mí me regalan esas cosas de Millonarios, que un balón, que una camiseta, que un uniforme pequeño, le regalan una vez y uno ahí los va colocando, eso es. Pero es algo bonito, el fútbol en el mundo, fíjese cuánto mueve el fútbol en el mundo, y si sirviera como debe servir el deporte para la integración de los pueblos, para buscar la fraternidad, la paz, la ayuda mutua y la emulación de unos con otros en una sana competencia, muy bueno. Todo lo que no es eso, pues lástima, pero hay que seguir trabajando para que el fútbol sea verdaderamente un medio de fraternidad y de paz para todos. Muy bien. Muy bien. ¿De qué equipo es hincha, monseñor? Vamos a ver. Muy bien. Monseñor, nuestros amigos del COPI de San Francisco Javier. ¿Dónde están nuestros amigos de San Francisco Javier? Por allí atrás. Hola, monseñor Ismael. Mi nombre es Nare Andrei Méndez y yo soy de la parroquia San Francisco Javier de Piedecuesta. El día de hoy le quiero preguntar, ¿a usted qué le gusta jugar qué le gustó jugar cuando era pequeño? Bueno, sí. Gracias. Continuamos con el tema. Por tanto, continuamos con el tema de Millonarios. No, ya les decía, a mí me gustaba el fútbol, ¿no? Me acuerdo mucho cuando estábamos en la primera sede del colegio Universitario Varones, no había cancha de fútbol, pero en ese tiempo hicieron la cancha de fútbol, y entonces venía la goma por el fútbol, entre el barro, porque mientras crecía la hierba, el pasto, entre el barro, y eso disfrutábamos en las barriadas, bregando a sacar el balón de entre el barro y todo eso, y chispeándonos así, y bueno. Y los sábados y los domingos por la tarde llegábamos allá todos, soltaban el balón y para arriba y para abajo. El fútbol, bonito el fútbol. Pero la verdad es que, y en el seminario menor también, en el seminario menor jugábamos todos los deportes por categorías y nos íbamos rotando. El fútbol, el básquetbol, el voleibol, especialmente esos tres. Pero yo especialmente me aficioné más por el básquetbol. Jugaba bastante el básquetbol y hasta cuando pude, aquí recién llegado aquí al seminario, aquí un día me puse a jugar, pero me fatigué tanto y me empezaron a sentir que dije, hay que tener cuidado porque uno ya tiene los reflejos de cuando jugaba así bastante, pero ya los músculos y todo se empiezan a sentir y a cualquier movimiento en falso puede ser peligroso. Dije, no más, no volví a jugar más el básquetbol por, digamos, precauciones de salud. Pero me encantó mucho y jugué y disfruté muchísimo el básquetbol. Incluso estuve participando en un campeonato departamental de Santander, representando a Barbosa y quedamos subcampeones. Y estuve participando en ese momento en el equipo allá en Barbosa, cuando estaba haciendo el año de pastoral del seminario, lo estaba haciendo en Barbosa, entonces yo participé un poco en eso.
pero lo mismo que les decía, el deporte, qué importante es el deporte y que desde niño lo practique, ¿cierto? Ayuda muchísimo a la disciplina, el sentido de equipo, la integración, a sacar energías, cualidades, demasiado importante. Y que se elijan los deportes, uno si le gusta un deporte, pues practíquelo bien y llegue a perfeccionarlo hasta donde pueda. Eso es. Y gracias por la pregunta. Muy bien. El fútbol y el baloncesto, los deportes de Monseñor Ismael. Turno para nuestros amigos de Nuestra Señora del Monte Carmelo, el COPI. Hola, Monseñor, yo soy Alejandro Maldonado Blanco de la iglesia Monte Carmelo. Otra preguntita, ¿usted cuando era niño como yo soñó ser obispo? Me pregunta que si yo soñé ser obispo. Yo no me acuerdo haber tenido un sueño propiamente de obispo, ¿no? Lo que pasa es que ya siendo uno sacerdote, ¿no? Siendo uno sacerdote, uno piensa dentro de su responsabilidad, a medida que va teniendo mayores responsabilidades o le van confiando mayores responsabilidades en su ejercicio de su ministerio, uno sí lo piensa, ¿qué tal que a mí ¿no? Pero como un interrogante de responsabilidad, no más, no porque uno lo quisiera, porque entonces ni méritos, ni la ubicación que yo tenía como sacerdote, como que daba para eso, porque yo me dediqué de tiempo y corazón completo a la pastoral juvenil en una institución. Entonces uno sabe que se dedica allá y ni lo conocerá ni nada de eso. El hecho es que Santiago, el apóstol Santiago, en alguna parte de sus cartas, dice que, digamos, querer ser obispo no es malo, ¿cierto? Es un buen pensamiento. Pero sabe Dios lo que eso significa, porque es un don indudablemente de Dios, una elección gratuita, misericordiosa del Señor, que nadie se lo merece, ninguno nos merecemos dones tan grandes. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, elige a algunos para que cumplamos esa misión en el pueblo de Dios. Pero así que pensara como anhelo, como querer, no, porque uno se da cuenta que eso no es tan sencillo tampoco. Sí, esa es la verdad, pero yo creo que todo sacerdote, en el contexto de su responsabilidad, ¿cierto?, del llamado que Dios le hace a servir en la iglesia, tendrá que plantearse y prepararse siempre en la vida para servir mejor a la iglesia, donde quiera que lo envíe el Señor. Y eso sí es una responsabilidad que todos tenemos en la vida y que el sacerdote debe tener necesariamente. Gracias. Monseñor, Dale, Alejandro. Monseñor, ¿puedo ser padre? ¿Cómo, Alejandro? Monseñor, ¿puedo ser padre? Claro, por supuesto que puede ser padre, puede ser sacerdote o padre de familia si es la vocación a la familia. Claro. Monseñor, ¿le puedo dar un abrazo? Claro. Qué lindo, Alejandro, bien. Muy bien, un aplauso. Aplauso para Alejandro. Esa es la espontaneidad y la transparencia de los niños, que el Señor resaltaba en el Evangelio, ¿no? El Señor recomendó siempre, los niños, dice, si ustedes no son como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y por eso uno tiene que pensar siempre que todo lo que Dios nos dio desde la concepción hasta la muerte como dones de Dios, uno tiene que cultivarlos y guardarlos en la vida y no perderlos nunca, ¿cierto? Si el Señor dijo hay que ser como los niños, por eso yo les preguntaba a ellos al principio, ¿los niños son alegres? Sí, ser alegres, con la alegría del Evangelio. ¿Los niños son sencillos? Sí, el Señor nos pide ser sencillos porque Él fue sencillo. Los niños dicen la verdad
cuando yo les pregunto, dicen, se quedan pensando un poquito. Y al final dicen, sí, bueno. Y yo digo, y no dicen por ahí mentiritas a veces, y se ríen, ¿no? Es parte de su sencillez y de su espontaneidad. Entonces, qué bueno que el Señor nos los puso como ejemplo de la manera de encontrarnos con Dios y entrar en el reino de Dios. Eso, muy bien. Gracias, Monseñor, por compartirnos estas experiencias tan importantes y estas reflexiones también para ser niño y niña en Colombia. Hay una pregunta más del Monte Carmelo. Buenos días, Monseñor Ismael. Mi nombre es María Alejandra Cardoso Cepeda. Yo represento a los niños en el COPI de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Nosotros los niños queremos saber cuál es la diferencia entre un padre, por ejemplo el padre de nosotros, José Fernando, el Papa Francisco y usted. Bueno, la diferencia o la similitud entre un sacerdote, un presbítero, un obispo y el Papa. Les faltó uno, los diáconos. Los diáconos también forman parte del orden sacerdotal, ¿cierto? También. Y por eso mi explicación, vea, desde el punto de vista de seres humanos, somos igualiticos, todos, como seres humanos. Y es nuestra primera dignidad que somos seres humanos, miembros de la familia de Dios, igualiticos todos, igualiticos. En segundo lugar, el título más grande que todos también hemos recibido, sobre todo por el bautismo, hijos de Dios, cristianos, por el bautismo, igual, todos, llamados a la santidad, como nos recuerda el Papa en estos días, ¿cierto? Iguales. En tercer lugar, como lo decía antes, el Señor llama bondadosa y generosamente a servir a su pueblo de diversas maneras, Como es de diversas maneras ese servicio, entonces ahí viene la diferencia de los servicios, de los carismas que Dios da. Entonces uno es el carisma del diácono, que tiene el sacramento del orden en tercer grado, se dice, tercer grado del sacramento del orden, y tiene una función, una misión propia en la iglesia. El segundo grado son los sacerdotes, los presbíteros, que ayudan a los obispos en el trabajo en las parroquias y tienen su carisma propio que el Señor les ha dado. Y el primer grado, que es el plenitud del sacramento del orden, el obispo, que es sucesor de los apóstoles. O sea, todos los obispos a lo largo de la historia de la iglesia, desde el mismo Jesús, desde los apóstoles, somos sucesores de ellos hasta nuestros días. Entonces somos los obispos y prestamos el servicio al frente de una diócesis como la arquidiócesis de Bucaramanga. Y el Papa también es obispo, ¿no? También es obispo, claro, él es el obispo de Roma, que fue la sede de Pedro, y sucesor de San Pedro, a quien Jesús lo eligió para que fuera su vicario, su representante en la tierra, y se encargara de orientar, de dirigir a su pueblo, el pueblo de Dios. Por eso, pero todos, por el don de Dios, por el carisma que Dios nos ha dado, nos colocó en diferentes servicios al pueblo de Dios, y ahí estaría la diferencia de servicio. Lo demás, todos somos seres humanos, el título más grande, hijos de Dios, y con cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Eso es lo que yo te podría responder. Gracias. Pregunta de los niños de la parroquia de San Martín de Tours. Se ponen de pie, ¿dónde están? Ahí va caminando ella. Buenos días, Monseñor Ismael Rueda Sierra. Yo soy Nicole Daniela Umaña Castro de la parroquia San Martín de Tours. Mi pregunta es, ¿qué travesuras recuerda usted que hizo en la infancia? Uno generalmente no recuerda las travesuras, ¿no? Pero seguramente que hubo muchas.
sobre todo en la relación con los hermanos, con la mamá sobre todo, que participábamos mucho en la vida y de la casa. Yo molestaba, como que le sacaba la piedra mucho a los perros, ¿no? Hacer muecas para que le gruñeran a uno, ¿cierto? Eso sí me acuerdo que yo los molestaba un poquito en eso, y ese le botaban a uno así, y yo no molestaba por aquí por allá. Y mamá, no molesten, los perros no los molesten. Bueno, eso. Y hay una travesura que, bueno, nosotros la hacíamos, pero es que mi mamá, los papás, el modo de corregir en otros tiempos era distinto. Muy cariñosos, muy buenos, pero eran exigentes. Y era la costumbre, pero uno nunca experimentó que lo hubieran a uno maltratado, nunca. Pero sí, mi mamá tenía una correíta, me acuerdo que era roja y de plástico, así, la tenía ahí colgada. Era más para disuadirnos de que no hiciéramos travesuras, ¿cierto? Decía, mire, se porta porque mire. Y entonces nosotros se la escondimos, la desaparecimos. Yo me acuerdo un poco de eso, en eso, ¿no? Pero eran cosas muy de la vida entre nosotros y después con los compañeros en el colegio y todas esas cosas. Eso es lo que recuerdo, ¿no? Así como más próximo. Gracias. Nos queda la duda si la mamá encontró la correíta. Seguramente, y después seguramente seguramente por ahí escondido. Monseñor, nuestros amigos de la parroquia del COPI de Santa María Bernarda Bittler también tienen una pregunta para usted en esta mañana. Buenos días, Monseñor Ismael. Soy Don Esteban Guevara Contreras, de la parroquia Santa María Bernarda Bittler. Vengo en representación de las 3 expresiones que es Armada Blanca, Infancia Misionera y Monaguillos. La pregunta que le vengo a hacer hoy es, ¿qué programa favorito es el suyo cuando estaba niño y ahorita en la actualidad? ¿Programas de televisión? Sí, señor. Así, bueno. Ahora, a mí siempre, por estar enterado y todo, y por conocer la actualidad, me gustan los noticieros, ¿cierto? Que ya por la noche después de comida, veo unos noticieros, en fin, los noticieros por estar enterado, o mientras está uno almorzando, está viendo el noticiero, qué pasó hoy, todo esto, pues hay ese interés también, ¿cierto? Por lo de los noticieros. Pero a mí me gustan mucho los programas de documentales de historia. Me gusta mucho lo de los animales, Animal Planet, todo eso, me gusta mucho, todo lo que es naturaleza, y documentales de históricos, ¿no? Y últimamente, pero sí porque después de cuando la comida y todo eso, prende uno el televisor y está en esto de La Voz Kids. Porque es que realmente uno se queda así embelesado de ver los talentos. Y le gusta a uno mucho que promuevan los talentos de los niños, de los jóvenes, voces tan hermosas, tan privilegiadas. Dice, uy, qué maravilla eso. Entonces me parece que son programas muy sanos, muy positivos y que ayudan a promover los valores que tienen las personas, los niños, los jóvenes, para llevarlos y acompañarlos adelante. Además lo hacen con mucha profesionalidad, con mucha delicadeza, eso nota uno en los coordinadores en eso. Entonces, por ejemplo, últimamente, pues a veces digo, uy, vamos a ver cómo es eso, ¿no? Pero siempre mi preferencia, el tipo documental, sobre todo en eso. Y bueno, en la infancia, pues, bueno, a mí me tocó cuando empezaba el Radio Sutatenza, ¿no? En la radio, que era algo especial realmente, eso se promovió en el país, los radios Sutatenza, y los programas, escuchábamos y todo eso, en medio de ruidos por allá, la sintonía y todo eso, y sobre todo, cuando había la Vuelta a Colombia en bicicleta, ahí estaba uno viendo que Ramón Hoyos, que no sé qué Pajarito Buitrago, que esto, ¿no? Eso nos apasionaba mucho, porque era lo del comentario y eso.
Entonces, ese tipo de programas. Y el fútbol, sobre todo cuando juega Millonarios, ¿no? Que quede claro. Y ahora el Mundial, ¿no? Tal será que nosotros tenemos la asamblea de la arquidiócesis, son 2 días, ¿cierto? Que empezando a las 8 de la mañana, pero como hay un partido de Colombia, exactamente ese día a las 9 de la mañana, vamos a empezar por la tarde después de almuerzo, para que puedan, sí, porque yo les propuse que pusiéramos aquí en pantalla el partido y que después seguíamos, ¿no? Pero dijeron, no, eso mejor, empecemos a mediodía y más bien terminamos al otro día hasta bien por la tarde. Dije, bueno, listo, porque no hay remedio, ¿no? Toca. Bueno, eso era. Muy bien. Nuestros amigos del Comité Parroquial de Pastoral Infantil de la Parroquia de la Sagrada Familia también tienen una pregunta para Monseñor esta mañana. Hola, Monseñor. Soy Noemí Esther Alzate Ruiz de la Catedral de la Sagrada Familia. El Papa Francisco en su visita a Colombia nos dijo: ver sufrir a los niños hace mal para el alma, porque son los predilectos de Jesús. En la tarde haremos un ejercicio de participación con el fin de que nuestra voz sea escuchada. ¿Qué orientación nos da para este momento? Muy bien. Qué bueno hacer eco del Papa Francisco, que tiene tantas expresiones de ternura hacia los niños, ustedes se han dado cuenta, y hacia todo el mundo, que es un reflejo de lo que comentábamos de Jesús, de la actitud de Jesús, Existe dolor en el alma siempre que se piensa en el sufrimiento de los niños, siempre produce dolor en el alma, indudablemente. Pero hay que ir más allá de ese dolor, en el sentido de que todos, nosotros los adultos, este es un mensaje que siempre el Señor nos da a los adultos para que miremos como Él, el reino, como el niño lo realizan, nuestra gran responsabilidad que todos tenemos en el acompañamiento, el amor sincero, el cariño y la responsabilidad en el respeto para los niños y las niñas, llámese en el hogar, llámese en la institución escolar, y llámese en la parroquia, llámese en los grupos, los movimientos y todos aquellos ambientes donde se hayan presentes los niños y las niñas. Y es muy importante pensar, y ese es un sentimiento que el Santo Padre nos está transmitiendo y recordando, porque lo acaba de hacer y lo está haciendo con los jóvenes. Él convocó un sínodo para los jóvenes, ¿cierto? Este año, que se va a hacer en octubre. ¿Y cuál es el pensamiento del Santo Padre? Lo que dijo, lo primero que hay que hacer es escuchar a los jóvenes, escucharlos en primer lugar. Lo hizo primero con las familias y primero escucha de la problemática de la familia en el mundo, ¿cierto? Y sobre eso se hizo el sínodo de la familia. Ahora va a ser el sínodo de los jóvenes. Y él hizo un presínodo ahora en el mes de marzo, donde convocó a 305 jóvenes del mundo. Incluso fue uno de Bucaramanga en representación de Colombia, uno de Bucaramanga y una niña de Tumaco fueron en representación de Colombia a esa convocación del Papa, para escuchar de primera mano a los jóvenes, que contaran con sus palabras, con sus realidades, cómo se sentían en los diversos continentes de donde iban. Y ahí en la televisión se veía al Papa ahí sentado, incluso con un kilométrico, no con un estilógrafo Mont Blanc o Parker, un kilométrico tomando nota de todo lo que los jóvenes estaban diciendo. Ese es el gran interés. Hay que escuchar a las personas cómo están, cómo viven, qué están pasando, para de esa manera que sean las respuestas desde el Evangelio y desde la Iglesia. Escucha, saber escuchar. Y entonces nosotros también, todos tenemos la responsabilidad de saber escuchar a los niños y a las niñas. Por lo que dicen, los niños dicen muchas cosas, lo expresan con sencillez, pero también los niños hablan con sus actitudes, con sus expresiones, con sus gestos. Entonces, saber leer y saber escuchar eso que hay
en el mundo de la niñez, en el mundo de la juventud también en este caso. Aquí cuando estaba presentando, me estaba contando lo que estaban haciendo, al principio dijeron que tomaron un texto, el texto de Samuel, de la vocación de Samuel. ¿Y qué es lo que aparece ahí? La insistencia que escuchaba una voz, ¿cierto? Que lo llamaba, escuchaba. Y entonces al final Elí, cuando se dio cuenta que no era él que lo estaba llamando, sino era Dios, dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchar es demasiado importante en la Sagrada Escritura, al punto que en la Sagrada Escritura escuchar es igual a obedecer, es igualito. Ser obediente es saber escuchar. Obedecer a Dios es saber escucharlo a Él, lo que Él me dice, porque Él busca siempre nuestro bien, porque nos ama. Entonces, aceptar lo que el Señor me dice, escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo hoy? Vea esto: obedezcamos a los niños, nosotros los adultos, obedezcamos a los niños, a los que ella nos dice, para el bien de ellos, siempre para bien. Amar es buscar el bien de las personas, es buscar siempre el bien, nunca el mal de las personas. Entonces, qué importante ese ejercicio que van a hacer esta tarde, que va en esa misma línea de lo que hizo el Papa con los jóvenes, ¿cierto? En ese buzón donde van a contestar ustedes esas preguntas, ¿no? Es para que nosotros escuchemos sus inquietudes, sus sentimientos, sus preocupaciones, sus anhelos, sus sueños. Eso, y qué importante es eso. De manera que yo les digo eso, pero el mensaje sobre todo para nosotros, los adultos, llámense padres de familia, llámense profesores, llámense asesores de los movimientos, llámense los adultos, dirigentes, todos, pensemos en eso. Fijémonos que en la Constitución Nacional, y está escrito, dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Lo que pasa es que eso falta mucho tiempo para que se cumpla verdaderamente eso, pero bueno, por lo menos está en la Carta Constitucional ese derecho. Gracias, Monseñor. Buenos días, Monseñor. Mi nombre es Karen Rey. Representa al grupo de bomberitos de Bucaramanga. Y mi pregunta es: ¿qué nos aconseja a nosotros como bomberitos? Yo les diría: sean ustedes mismos. El don, la personalidad, los valores que Dios les dio, sean como los ha querido Dios y Jesús. No pierdan la alegría, no pierdan la sencillez, no pierdan la bondad, no pierdan la espontaneidad para decir las cosas. Amen siempre y busquen la verdad. Amen mucho a sus padres, a quienes hacen el bien, a quienes buscan el bien, pero sobre todo amen mucho al Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Tenemos un Padre incomparable, nuestro Padre Dios, y a su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, al Santo Espíritu, la Santísima Trinidad. Ámenlo, ámenlo profundamente. Siempre en la vida, en cualquier circunstancia, amar al Señor de todo corazón, con todo el alma, con confianza, con confianza. Y siempre caminar con alegría, con responsabilidad, tomados de la mano de Jesús. Busquen siempre ayudar a los demás, servir a los demás, especialmente a los más necesitados. A mí me llama mucho la atención cuando los niños toman iniciativas espontáneas de ayuda. Aquí en Bucaramanga, me acuerdo, hubo un caso, ya él es muy mayor, ¿cierto? Y siguió esa vocación, pero a uno sí le impactó porque salían en el periódico de un niño de Bucaramanga que tomó esa decisión espontánea de ayudar a los viejitos. Qué cosa tan especial, es un carisma, un don de Dios de ayudar a los viejitos, a las personas mayores, y dedicó y se le hizo mucho eco y se le ayudó mucho en eso. Pero qué bueno que los niños y las niñas desde el primer momento de su vida
como el Papa nos está indicando, que aprendan a mirar a las personas más necesitadas para que su vida, su vocación que elijan, esté siempre al servicio de los demás, especialmente los menos favorecidos. Pero siempre amen mucho a Jesús, al Señor, síganlo, imítenlo y obedézcanlo en sentido, escúchenlo siempre y síganlo a Él, que es el que busca siempre nuestro bien. Y sean siempre buenos cristianos, buenos católicos, y que sean unos magníficos ciudadanos también, que los necesitamos. Eso es lo que yo les podría decir. Gracias. Nuestros amigos carabineritos también tienen una pregunta rápida para hacerle, monseñor. Buenos días, monseñor. Soy el carabinerito Sergio Andrés Avendaño Delgado. Un especial saludo por parte de los carabineros. Queremos ser instrumentos de paz. ¿Qué mensaje nos daría usted a nosotros, los niños que trabajamos en estos programas de prevención y educación ciudadana? Sí, la paz. Recordemos que Jesús, cuando saludó a los apóstoles después de resucitado, ¿cómo los saludó? La paz sea con ustedes. Eso es, el mensaje de Jesús vivo, presente entre nosotros, es: la paz esté con ustedes, y por tanto ustedes tienen la obligación, la necesidad, el compromiso de transmitir siempre la paz a los demás. Y la paz surge primero del amor a Dios y del amor y la responsabilidad con los demás. Las buenas relaciones con todos, ¿cierto? Con Dios, el sentido de la fraternidad, la ayuda mutua, el servicio. Y los niños están llamados a ir creando esa escuela de paz. Seguramente ustedes habrán sido testigos de todos los antitestimonios que nosotros los adultos en el país hemos dejado toda esa violencia. Ustedes tienen que ser los constructores definitivos de una nueva paz, de una paz profunda, duradera, inspirada en este caso en el Evangelio, porque el Señor es el príncipe de la paz. El Señor le dijo a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como Dios nos la inspira por el amor, el servicio y la entrega a los demás. Los niños tienen vocación original de paz, y por eso qué bueno que ustedes tengan esos sentimientos. Ahorita a mí me llama la atención, siempre que le hacen entrevistas a los niños en la televisión, siempre hablan de la paz, que podamos tener un mundo de paz, que nos ayudemos, que ayudemos a los demás y que haya paz, Siempre ese es un dato que está espontáneo en el corazón de los niños y es un anhelo que ellos expresan y que debemos también escuchar y aprender. Entonces, ser apóstoles, transmisores, misioneros de la paz. Exactamente. Monseñor, dos preguntas nos quedan en este conversatorio y una de ellas es una que nos ha llegado y me han informado ahora que desde Radio Católica le están escuchando allí por radio, desde las veredas, y preguntan qué mensaje hay para los niños de la zona rural de la arquidiócesis, los que viven en las veredas, que también lo están escuchando en este momento por Radio Católica. Claro, les envío un abrazo muy especial a todos los niños y niñas que están en este momento en las veredas, hoy domingo, seguramente en descanso, esperando seguramente si en la vereda hay la misa, porque todavía hay esa sana costumbre que van todos uniditos, papá, mamá, los niños, la mascota, todos para la misa allá en la vereda, en la escuela. Entonces, yo digo, el niño del campo es un privilegiado en un sentido, privilegiado porque vive la alegría de estar en medio del campo, de la naturaleza, de los animales, de las plantas. Es algo muy, muy hermoso porque uno lo recuerda también en la niñez, el contacto con el campo y la naturaleza. Pero también para pensar que todos debemos trabajar para que en los campos lleguen también todas las posibilidades de educación, de desarrollo, de cuidado, de salud, de vías, ¿no? Porque cuando
no llegan estos beneficios sociales a los campos, los que más sufren son los mismos niños. Los padres lo sufren, claro, pero siempre los más vulnerables son los que más sufren las consecuencias. De todas maneras, yo los invito, queridos niños y niñas de los campos, a que valoren mucho su vida, sus familias, el entorno maravilloso en que Dios los ha ubicado, que es el campo, la naturaleza, el ambiente, los animales, las plantas, los ríos, las quebradas, tantas cosas tan hermosas donde Dios se hace presente en su amor, y que sigan creciendo sanos, alegres y con un gran espíritu claro de superación en su vida. Un abrazo, una bendición especial para ustedes, queridos niños y niñas que están en los campos, y les vamos a mandar un aplauso muy grande aquí desde la asamblea. Que llegue a todas las veredas de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga. Para los niños y niñas que nos escuchan por Radio Católica. Gracias, Monseñor. Monseñor, y una última pregunta que tienen los niños de la Delegación de Pastoral Infantil de la Arquidiócesis, que han estado todos estos días preparando esta asamblea para estar aquí con usted, y ellos tienen esta última pregunta en este conversatorio de la mañana. Buenos días, Monseñor Ismael. Soy Gabriela Sofía y mis compañeros son Angelisa Mara Ortiz, Ana Sofía Ortiz, María Juliana Rueda, José Esteban Castro, Miguel Ángel Vázquez, Pelé, Sergio Alejandro Jaimes, Juan Diego. Buenos días, Monseñor. Monseñor, ¿qué mensaje nos deja a los niños, niñas y adolescentes de la Arquidiócesis de Bucaramanga? Bueno, les decía, y lo reitero, lo repito nuevamente, ¿cierto? El mensaje, yo creo que no hay mensaje distinto del de Jesús, ¿cierto? Mirar a nuestro Señor, que tanto ama y amó a los niños y que lo invita a seguirlo, con todos esos valores, la sencillez, la humildad, la fe, la búsqueda de la verdad, y que sean ustedes mismos. Yo siempre insisto en eso, ¿cierto? Ser uno mismo, conocerse, conózcanse a ustedes mismos, ¿cierto? Los dones que Dios les ha dado, los valores, los talentos, tantos talentos que hay en reserva y los niños que tienen que aflorar. Y por tanto, amar mucho la educación, educarse, participar en las actividades que les sirven para su formación, para sacar a flote todos esos valores que Dios les ha dado y para que tengan su propia identidad y sus valores propios para compartir con los demás. Pero yo siempre insisto lo del amor a Jesús, a nuestro Señor. De la mano del Señor, esa es la garantía para todos en la vida. Agarrados de la mano de Dios, del Señor, que nos lleva por el camino hacia la meta final a que el Señor nos llame. Y compartan mucho con alegría con los demás compañeritos, con respeto, generosamente, con alegría, ayudándose unos a otros. Eso diríamos que es el mensaje que yo reitero y repito para todos ustedes. Bueno. Muy bien. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias por este conversatorio, por ese cafecito que nos tomamos esta mañana. Bueno, yo soy el que estoy agradecido. Me pusieron aquí como en el banquillo, pero con mucho gusto, con mucha alegría y mucha gratitud con ustedes, por lo que son, por lo que hacen, ustedes los niños, también los que los acompañan, con amor, con ternura, con generosidad. Y yo le doy gracias a Dios porque en el curso de mi vida, de mi vocación, sin yo, digamos, buscármelo propiamente, obviamente, a mí me confiaron en la conferencia episcopal ya como obispo, presidir la comisión episcopal encargado de la familia, la juventud, la niñez y los ancianos y los laicos. En su momento, antes de ser arzobispo, era el presidente de esa comisión y trabajé mucho por la actividad de la pastoral juvenil e infantil en el país. Para mí es de un gran recuerdo lo que empezamos a hacer con la pastoral
la primera infancia, que era un término que no existía propiamente en la pastoral, lo de la primera infancia, siguiendo un programa de una mujer santa. Ella murió doña Zilda Arns, hermana del cardenal Arns del Brasil, que se inventó esa metodología de la primera infancia en Brasil, y que en Colombia tomamos ese modelo para trabajar por los niños de 0 a 6 años, que no había esa franja propiamente de trabajo. Y tengo un gran recuerdo, porque hay una hermana en la conferencia episcopal que ayudó a desarrollar mucho ese tema cuando yo era presidente de la comisión. Teníamos ya 18.000 niños en el país de los barrios marginados en ese programa. Hermoso programa. Creo que ha venido a menos, porque si no se va cultivando, pues eso. Pero tengo un gratísimo recuerdo de ese tiempo en el que estuve responsable a nivel nacional de juventud y niñez, porque es un don de Dios, una oportunidad de poder hacer algo por las nuevas generaciones de los jóvenes, los niños, los adolescentes, etc. Entonces quiero decirle eso para agradecer, sobre todo agradecer y agradecer a Dios por las grandes lecciones que recibe uno en ese trabajo, las grandes lecciones. Uno es el más favorecido, es más lo que uno recibe que lo que da, ciertamente. Entonces eso también lo quiero manifestar como sentimientos de gratitud para ustedes, para todos los que trabajan en la pastoral infantil de nuestra arquidiócesis, del país también, y por esta oportunidad tan bonita, tan especial, de compartir de una manera más cercana nuestras inquietudes y los detalles anecdóticos de la vida, que también forman parte de nuestra vida y de nuestra vocación. De manera que muchas gracias, que Dios los bendiga especialmente a todos. Gracias, Monseñor. El aplauso fuerte para nuestra arquidiócesis de Bucaramanga, liderada por Monseñor Ismael. Muy amable. Con los niños y las niñas.